Hoy te enseño cómo preparar varias planchas de bizcochos súper esponjosas, flexibles y perfectas para hacer brazos de gitano caseros con distintos colores, sabores y rellenos irresistibles. Aprenderás a conseguir una masa ligera, aireada y elástica que no se rompe al enrollarla, además de diferentes versiones en tonos naturales, hibisco, lila, chocolate y red velvet para que tus postres queden tan bonitos como deliciosos. También veremos distintas opciones de relleno con mermeladas caseras, crema de queso y otras combinaciones deliciosas, terminando con decoraciones fáciles y vistosas para lograr un resultado espectacular. Es una receta ideal para celebraciones, meriendas o para sorprender en casa con algo especial hecho por ti. Quédate hasta el final del vídeo porque también te dejaré la receta de mermeladas caseras, el tutorial de crema de queso y varias cremas más para que puedas elegir tus favoritas tanto para decorar como para rellenar tus brazos de gitano y prepararlos totalmente a tu gusto. En el bol de la batidora voy a añadir 5 huevos enteros, yema y clara juntas, junto con 2 cucharadas soperas de azúcar blanca. Ahora comienzo a batir a velocidad media-alta y voy a dejar que la mezcla monte hasta triplicar su volumen. Este proceso suele tardar entre 5 y 7 minutos dependiendo de la potencia de la batidora. Una vez listo el batido, apagamos la batidora y comprobamos el punto correcto. La mezcla debe verse aireada, cremosa y con bastante cuerpo. Ahora vamos a incorporar los ingredientes secos. Añado 2 cucharadas colmadas de harina común junto con una cucharadita de polvo de hornear tamizados para evitar grumos. Mezclo suavemente con unas varillas manuales, haciendo movimientos envolventes para no perder el aire que hemos conseguido al batir. Después incorporo 4 cucharadas colmadas más de harina común, nuevamente tamizadas, y continúo mezclando con suavidad hasta integrar por completo. A continuación añado una cucharadita generosa de esencia de vainilla, 2 cucharadas de agua templada y 2 cucharadas de aceite suave o sin sabor. Mezclamos otra vez con movimientos delicados hasta obtener una masa homogénea y brillante. Así es como debe quedar para que el bizcocho salga perfecto. Ahora volcamos toda la mezcla sobre una bandeja amplia forrada con papel de horno, extendiéndola de forma uniforme para formar una plancha fina. Esta cantidad está pensada para una bandeja grande. Si utilizas una bandeja más pequeña, puedes dividir la masa en 2 hornadas. Llevamos al horno precalentado a 180 grados durante unos 10 a 12 minutos no más, o hasta que veas la superficie ligeramente dorada. También puedes comprobar la cocción pinchando con un palillo y si sale limpio ya estará listo. Nada más salir del horno, desmoldamos mientras aún está caliente. Repasamos los laterales con un cuchillo, colocamos una hoja de papel de horno encima, damos la vuelta con cuidado y retiramos el papel de la base. Después volvemos a girarlo para dejar la parte bonita hacia arriba y dejamos enfriar. Queda un grosor aproximado de 1,5 centímetros, muy flexible y elástico. Incluso estando caliente se puede manipular sin problema, lo que indica que no se romperá al enrollarlo. Lo dejamos enfriar por completo y continuamos preparando más planchas de distintos colores y sabores para hacer varios brazos de gitano. El siguiente lo voy a preparar con flores de hibisco comestibles. Para extraer su color, simplemente las colocamos en agua muy caliente, casi hirviendo, y dejamos reposar unos minutos. Poco a poco irán soltando su tono natural al agua. Reservamos este vaso infusionando mientras seguimos con la receta. Ahora repetimos el proceso. Colocamos nuevamente 5 huevos enteros y 2 cucharadas soperas de azúcar. Esta vez voy a utilizar una batidora manual eléctrica básica para enseñarte que también se puede conseguir exactamente la misma textura sin necesidad de una batidora grande o profesional. Con los mismos ingredientes y simplemente cambiando la herramienta vamos a obtener el mismo resultado. Una vez montada la mezcla, añadimos 2 cucharadas de harina común
y una cucharadita de polvo de hornear. Tamizo, mezclo un poquito hasta integrar y añado las 4 cucharadas soperas colmadas restantes de harina común. Vuelvo a mezclar suavemente hasta que no queden grumos. Ahora incorporo una cucharadita generosa de esencia de vainilla y 2 cucharadas del líquido caliente que hemos obtenido de las flores de hibisco, que será lo que le dará este precioso color natural al bizcocho. Mezclo un poco más y añado también las 2 cucharadas de aceite suave o sin sabor. Integro todo con movimientos envolventes y paso la mezcla a la bandeja forrada con papel de horno. Lo horneo a la misma temperatura y así voy a continuar preparando varias planchas de diferentes colores y sabores. El siguiente lo voy a hacer en tono lila utilizando polvo de batata morada. Lo disuelvo en agua caliente, lo dejo reposar mientras preparo la mezcla base y después sustituyo el líquido de la receta por esta mezcla coloreada. También voy a preparar otro de color rojo tipo Red Velvet. En este caso utilizaré colorante alimentario en gel y una vez conseguido el tono rojo que quiero, lo paso a la bandeja y lo horneo. Mira qué color más bonito queda. Preparo también una plancha de chocolate y listo. En total he horneado 5 láminas de bizcocho en muy poco tiempo. Son rápidas, fáciles y perfectas para rellenar al gusto. Aquí ya tengo preparadas varias mermeladas, cuyo tutorial también lo tengo subido en el canal y te dejaré el enlace en la descripción del vídeo. También tengo distintas cremas y un ganache de chocolate, así que voy a empezar a rellenar estas planchas para convertirlas en deliciosos brazos de gitano. La primera plancha, la del color natural, la voy a rellenar con una capa generosa de mermelada de frambuesa, tal cual, con semillas y todo, porque a mí me gusta así. Después coloco una fila de crema de queso y añado también un poco de mermelada de grosellas. Ahora enrollo con cuidado apretando bien y lo dejo envuelto en el mismo papel de horno. Con el bizcocho de chocolate voy a utilizar ganache de chocolate como relleno y además añado unas filas de varitas Kinder Maxi. Coloco 2 líneas completas y vuelvo a enrollar hasta formar otro brazo de gitano espectacular. Y así continúo rellenando cada uno con combinaciones diferentes. Una vez rellenos, los voy a dejar enfriar durante un par de horas y queden perfectos para decorar. Ahora comienzo con la decoración. Uno de ellos los voy a cubrir con crema de queso y utilizaré también manga pastelera con la boquilla grande número 1E que deja una terminación preciosa. Una vez cubierto el brazo de gitano de chocolate, paso un peine pastelero para darle textura y después hago también la decoración con la misma boquilla grande número 1E. El bizcocho rojo ya está frío y firme, así que también lo cubro con crema de queso. Tiene una textura maravillosa. Voy decorando con distintas boquillas para que cada uno tenga su propio estilo. Una vez terminada toda la decoración, ya puedo cortar las porciones para enseñarte lo bonitos que queda por dentro. Mira qué maravilla, qué colores, qué rellenos y qué aspecto más delicioso tiene cada uno de ellos. Quédate hasta el final del vídeo porque a continuación te dejaré la receta de mermeladas caseras, el tutorial de crema de queso y varias cremas más para que puedas elegir tus favoritas tanto para decorar como para rellenar tus brazos de gitano y prepararlos totalmente a tu gusto. Si te ha gustado esta receta, suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Comparte esta receta con tus amigos en redes sociales para que más personas puedan disfrutar de recetas caseras fáciles y deliciosas. Hoy te voy a enseñar una crema espectacular, súper firme, deliciosa y muy fácil de hacer en solo 4 minutos. Es perfecta tanto para rellenar como para decorar todo tipo de pasteles, postres individuales o en vasitos. En el bol de la batidora añado 1 litro de nata para montar con 35% de materia grasa. Yo utilizo nata para montar asturiana, pero puedes usar cualquier nata similar que tenga el mismo porcentaje de grasa. Es muy importante que esté bien fría. A continuación añado 1 taza de azúcar glass o azúcar en polvo.
Después incorporo 2 tarinas de mascarpone, que en total son 500 gramos, y también una tarina de 300 gramos de queso crema tipo Filadelfia. Todo debe estar muy frío para que la crema monte perfectamente y quede muy estable. Empiezo batiendo a velocidad media y luego subo un poquito a velocidad media alta. Bato hasta que se formen los típicos hoyos o marcas, esas que visualmente se ven cuando la crema está completamente montada. Mira, aquí te enseño, mi batidora tiene temporizador y he tardado casi 4 minutos en conseguirlo. Y listo, no necesitas nada más, es súper fácil y muy rápido. Esta crema es deliciosa, firme y muy versátil. La combinación de queso crema, mascarpone y la nata de origen animal hace que quede muy rica, sabrosa y con una textura perfecta para trabajarla sin miedo. La puedes usar para rellenar tortas, red velvet, bizcochos de plancha, decorar cupcakes, forrar pasteles completos o preparar postres en vasitos. Además puedes teñirla con colorantes, añadir chocolate derretido y atemperado o cacao en polvo si quieres una versión de chocolate. Mantiene muy bien la forma y permite hacer decoraciones preciosas. Yo la paso a mangas pasteleras con una boquilla grande número 1E y la otra con boquilla 1M de Wilton. Ahora te enseño cómo rellené, foré y decoré unos brazos de gitano para que veas cómo queda con esta crema. El acabado es increíble, se mantiene firme y el sabor es una maravilla. Además puedes decorarla como quieras, con fruta fresca, chocolate o de la manera que te enseñe. Y ahora sí, si te ha gustado este tutorial, compártelo con tus amigos y con todas estas personas que aman la repostería tanto como nosotros. Suscríbete a mi canal si todavía no estás suscrito y activa la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Déjame en los comentarios si has preparado esta crema de queso, si la has usado para red velvet, para cupcakes o para rellenar algún pastel especial. Me encanta leer tus comentarios y saber cómo te quedan tus recetas. Muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarme una vez más en mi cocina y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Gracias y hasta pronto. Hoy te voy a enseñar una receta que toda persona amante de la repostería debería dominar. Una crema pastelera extra firme, suave como la seda y con una textura que se marca perfectamente con manga pastelera. Es esa crema que transforma un postre sencillo en algo elegante y profesional. La que sostiene, la que rellena, la que embellece. Y cuando aprendas a hacerla así, no querrás volver a otra versión. Empezamos colocando en un bol 10 yemas de huevo junto con 250 gramos de azúcar. Mezclamos suavemente solo lo necesario para integrar y romper las yemas. No hace falta batir en exceso, simplemente unir. En otro bol añadimos 100 gramos de maicena, que será la encargada de darle esa textura estable y perfecta que buscamos. Incorporamos un poco de leche y mezclamos muy bien hasta que quede completamente sin grumos. Este paso es importante para que la crema quede lisa y sedosa. Ahora en una cacerola con fondo grueso añadimos las yemas con el azúcar. Incorporamos también la maicena ya disuelta en la leche y mezclamos un poco.
Añadimos el resto de la leche hasta completar 1 litro en total. Puedes utilizar leche fría o tibia, como prefieras. Llevamos la cacerola al fuego, removemos constantemente hasta que la crema empiece a espesar. Poco a poco notarás cómo cambia la textura, pasa de líquida a más densa, más brillante, más cremosa y de repente comienza a tomar cuerpo. En este punto le añadimos una cucharadita generosa de esencia de vainilla. Removemos unos segundos más para integrar el aroma y retiramos del fuego. En este momento ya tienes una crema pastelera deliciosa y perfecta. Si quieres llevarla a otro nivel, puedes añadir 150 gramos de mantequilla a temperatura ambiente cortada en cubitos. Este paso es totalmente opcional, pero la convierte en una crema aún más rica, más cremosa y con un brillo espectacular. Mezcla hasta que se integre por completo. Te llevará más o menos 1 minuto. Si deseas hacer 2 sabores, divide la crema en 2 partes. Pasa la mitad a un bol y la otra mitad añádele 150 gramos de pepitas de chocolate negro. Yo utilizo chocolate sucedáneo. Con la crema aún caliente el chocolate se fundirá suavemente. Remueve hasta que esté completamente integrado y obtendrás una crema intensa y deliciosa. Cubrimos los 2 boles con papel film en contacto directo con la superficie para evitar que se forme costra. Dejamos atemperar fuera de la nevera y después podemos refrigerarla. Incluso puedes elaborarla una noche antes y al día siguiente simplemente batirla y acremarla antes de usar. Mira cómo lo voy a hacer yo. Aquí puedes ver la textura con una cuchara. Ya es firme, consistente, perfecta, pero yo la quiero más cremosa para trabajarla con manga pastelera y enseñarte lo bien que se marca. Así que voy a batir ambas cremas con una batidora manual eléctrica durante unos segundos. No hace falta mucho, solo lo suficiente para cremarla, suavizarla y eliminar cualquier pequeño grumo. Ahora voy a elegir mis boquillas. Puedes utilizar cualquiera, pero yo voy a utilizar 2 boquillas 6B. Que me encanta para hacer rosetones bonitos y definidos. Coloco la boquilla en la manga pastelera, relleno cada una y mira qué maravilla. Aquí te enseño distintas formas que puedes hacer con esta boquilla. Observa cómo mantiene la forma, cómo se marcan los detalles, la textura es firme, estable, pero al mismo tiempo suave y cremosa. Está deliciosa, de verdad, te lo aconsejo muchísimo. La crema pastelera es la más versátil y para mí la mejor crema del mundo entero. Te sirve para tartas, cupcakes, rellenos, decoraciones. Es una base imprescindible en repostería y cuando la dominas ya no hay límites. Y así de sencilla, así de elegante y así de maravillosa es esta crema pastelera extra firme. Es una receta básica, cuando la haces una vez ya se queda contigo para siempre, porque te salva tartas, embellece cupcakes y convierte cualquier postre en algo especial. Si este tutorial te ha gustado, te invito a que lo compartas con alguien que ame la repostería tanto como tú. Guárdalo para tenerlo siempre a mano cuando necesites una crema firme y perfecta. Me encanta que me escribas en los comentarios desde qué país me estás viendo. Siempre me hace muchísima ilusión leeros y saber hasta dónde llegan nuestras recetas. Cuéntame también para qué postre la vas a utilizar. ¿Será para una tarta especial, un cumpleaños o un capricho de fin de semana?
Gracias de corazón por acompañarme una vez más, por estar aquí, por confiar en mis recetas y por formar parte de esta pequeña familia repostera. Te mando un abrazo enorme, gracias y hasta pronto. Hoy te traigo una crema espectacular, crema extra firme de caramelo, plátano maduro y chocolate blanco. Suave, cremosa y con un sabor irresistible, perfecta para rellenar, decorar y dar un toque especial a tus postres. Con un delicioso aroma a caramelo y la dulzura natural del plátano, esta crema es tan versátil como deliciosa. Queda firme, con una textura perfecta para manejar con boquillas y conseguir acabados profesionales. Es ideal para tartas, eclairs o para disfrutar a cucharadas. Es una receta fácil, práctica y con un resultado que te va a encantar. Empezamos pelando 6 o 7 plátanos. Los rompo en trocitos y les añado jugo de medio limón. El jugo de medio limón ayuda a que no se oxiden. Los chafo con un tenedor y los aparto por ahora. En una cazuela de fondo grueso coloco 200 gramos de azúcar y la llevo al fuego hasta que se derrita y caramelice con un color marroncito bonito. Cuando ya está en su punto, añado 150 gramos de mantequilla a punto de pomada. Bajo el fuego, remuevo bien hasta que casi se derrita y añado de golpe los plátanos chafados. Mezclo todo bien y dejo hervir hasta que el caramelo desaparezca por completo. La crema de caramelo con plátano queda con un color marrón brillante y delicioso. En un bol coloco 300 gramos de chocolate blanco y vierto encima toda la mezcla caliente. Dejo unos segundos para que el calor funda el chocolate, añado media cucharadita de canela molida, que es totalmente opcional, y paso el turmix. Con el turmix conseguimos que la crema quede más cremosa, sin trocitos de plátano y perfectamente homogénea. La paso a una bandeja ancha para que se enfríe más rápido, cubro con film transparente en contacto directo y la dejo enfriar por completo. Si la quieres más firme todavía, puedes guardarla en la nevera. Una vez fría, la paso a un bol alto y la bato hasta que cambie de color y se vuelva mucho más firme. A continuación voy a añadir una taza de nata Ambiente Puratos y voy a seguir batiendo hasta obtener una textura aún más estable, perfecta para decorar o para forrar pasteles. Ahora te enseño la demostración con mis boquillas favoritas. La boquilla grande número 1E, la boquilla 1M de Wilton y la número 200 que es para forrar.
Preparo las mangas y hago demostraciones en boles, en platitos y en vasos transparentes para que veas bien la textura, lo firme que queda y cómo no baja aunque hagamos muchas capas. Y listo, aquí tienes una crema perfecta, firme, deliciosa, con un sabor único a caramelo, plátano y chocolate blanco. Es ideal para decorar cupcakes, eclairs, tartas o cualquier postre que quieras realzar. Muchas gracias por estar aquí, por ver este tutorial y por acompañarme cada semana. Gracias también a los miembros del canal que cada vez sois más y eso me llena de alegría. Después te muestro cómo forrar un pastel con la boquilla número 200, que para mí es la mejor para este trabajo. Le pongo un poquito de drip de chocolate alrededor y con la boquilla número 1E hago una bonita decoración tanto en la parte de arriba como en la de abajo. Déjame tu comentario, comparte el vídeo y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte ninguna de mis recetas. Muchas gracias y hasta pronto. En el vídeo de hoy te enseño cómo preparar 3 mermeladas caseras deliciosas, arándanos, frambuesa y grosellas rojas. Estas mermeladas las puedes utilizar para elaborar rellenos cremosos y como relleno para capas de bizcocho, consiguiendo tartas jugosas, equilibradas y llenas de sabor. Son perfectas para tartas de varios pisos, bizcochos en varias capas, brazos de gitano y todo tipo de postres caseros. Puedes usarlas tal cual entre capa y capa o mezclarlas con crema de queso, nata, buttercream o ganache para crear rellenos suaves y cremosos. Además son mermeladas naturales, sin conservantes, muy fáciles de preparar y económicas. Cuéntame en los comentarios cuál de los 3 sabores prepararías primero. Voy a hacerlas en 3 cazuelas por separado. En la primera cazuela voy a añadir una bolsa de 300 gramos de arándanos congelados, media taza de azúcar y un poquito menos de media taza de agua natural. En la segunda cazuela agrego 500 gramos de frambuesas congeladas, media taza de azúcar blanca y un cuarto de taza de agua natural. Y en la tercera cazuela voy a poner 2 bolsas de 300 gramos cada una de grosellas rojas y también añado una taza de azúcar y media taza de agua. Ahora simplemente dejamos que cada cazuela hierva entre 20 y 30 minutos. Verán cómo la fruta empieza a soltar su jugo y el aroma es espectacular. Pasado este tiempo agregamos una cucharadita de maicena a cada mermelada. Removemos muy bien para que no queden grumos y dejamos hervir de 3 a 5 minutos más hasta que espese bien. Retiramos del fuego y aún caliente la pasamos a botes limpios y secos. No añadimos conservantes ni nada artificial. Así bien hervida y espesa puede durar varias semanas en la nevera sin problema. Estas mermeladas son perfectas para rellenar tartas, para capas de bizcochos, para mezclar con crema de mantequilla, con nata, con ganache, incluso para decorar por fuera o usar como drip natural. También puedes triturarlas con una batidora de mano si la quieres más finas y colarlas si no te gusta la semilla. Esto es totalmente opcional. Son naturales, caseras, económicas y se hacen en muy poco tiempo.
Yo las utilicé para rellenar mis brazos de gitano. Aquí estiro una buena capa de mermelada de frambuesa, luego le añado crema de queso que queda deliciosa y también una buena cantidad de mermelada de grosellas rojas. El contraste es espectacular y así quedan mis postres con estas mermeladas tan ricas. De verdad te las recomiendo muchísimo. Si te ha gustado esta receta, suscríbete a mi canal si aún no lo estás, comparte este vídeo con tus amigos en redes sociales y déjame en comentarios cuál de los 3 sabores es tu favorito. Muchísimas gracias por acompañarme y hasta pronto. Hoy te enseño cómo elaborar una crema extra firme ideal para rellenar y decorar tortas, pasteles y cupcakes. Sin mantequilla, lista en solo 5 minutos de trabajo y con un sabor irresistible a Oreo. Esta crema tiene la textura perfecta, súper firme, cremosa y fácil de trabajar. Es perfecta para cualquier tipo de decoración o relleno. Además, no lleva azúcar extra porque los ingredientes están perfectamente equilibrados para un dulzor espectacular. En este vídeo te muestro paso a paso cómo prepararla con consejos y trucos para que siempre te quede perfecta. Esta crema será tu aliada para sorprender en cualquier ocasión. Mira lo firme que queda y cómo se marcan los detalles al usarla. Esta crema es súper deliciosa con un irresistible sabor a Oreo que enamorará a todos. Es una receta sencilla, rápida y con una textura espectacular, ideal para cualquier tipo de postre. Sigue el paso a paso y sorprende a todos con esta crema de Oreo que seguramente se convertirá en tu favorita para decorar y rellenar. Me encantaría que me escribieran desde qué país me están viendo mientras comienzo la receta. Sus comentarios me alegran muchísimo. Lo primero que haremos será triturar un paquete de galletas Oreo, incluyendo el relleno de crema, que son 185 gramos. Si tienes un robot de cocina, este paso será muy rápido y sencillo, ya que obtendrás un triturado fino en pocos segundos. Si no tienes un robot, no te preocupes, también puedes colocar las galletas dentro de una bolsa de plástico y pasar un rodillo por encima hasta que queden bien trituradas. Una vez trituradas, las apartamos y seguimos con los demás ingredientes. Aquí quiero mostrarte los 2 tipos principales de nata para batir, ya que en cada país pueden llamarse diferente, como nata, crema para batir o incluso chantilly. Ambas opciones son excelentes, pero en esta receta usaré nata vegetal fría marca Ambiente Puratos porque me encanta la textura extra firme que logra. En un recipiente vertemos 500 mililitros de nata vegetal bien fría. Empezamos batiendo a velocidad media durante unos 30 segundos, lo suficiente para que la nata comience a espesar ligeramente. Luego subimos la velocidad al máximo y continuamos batiendo hasta que obtengamos una textura en punto suave. Este proceso no toma más de 1 o 2 minutos. Mientras dejamos la nata medio montada a un lado, en otro recipiente mezclamos 150 mililitros de leche condensada con 150 gramos de queso crema tipo Filadelfia. Usa una batidora de mano o unas varillas para integrarlos bien hasta obtener una mezcla suave, sin grumos y con un aspecto homogéneo. Este paso es clave para darle a nuestra crema este toque cremoso y delicioso, además de un equilibrio perfecto en el dulzor. Es importante mencionar que no agregamos azúcar adicional a esta receta porque la nata vegetal ya tiene azúcar incorporado y la leche condensada aporta el dulzor necesario. Con estos ingredientes la crema queda perfectamente equilibrada, ni demasiado dulce ni demasiado pesada. Ahora añadimos la mezcla de leche condensada y queso crema a la nata medio montada. Bate a alta velocidad por 1 o 2 minutos. La nata animal está hecha a base de leche de vaca, tiene un sabor más lácteo y contiene alrededor de 35% de grasa, lo que la hace perfecta para montar y lograr cremas bien firmes. La nata vegetal es más ligera, ya que viene con azúcar incorporado y es más estable. Es ideal para decoraciones firmes y resistentes al calor, especialmente en climas cálidos. Sabrás que está lista cuando forme picos firmes que se mantengan en su lugar al levantar las varillas de la batidora.
El siguiente paso es incorporar las galletas trituradas. Bate solo hasta integrar, asegúrate de que quede bien mezclado para que cada porción de crema tenga ese sabor intenso y delicioso a Oreo. Y listo, nuestra crema de Oreo está terminada. Mira qué firme y cremosa queda. Es perfecta para decorar tortas, cupcakes o cualquier postre que desees. Para mostrarte lo bien que funciona en decoraciones, voy a usar, como siempre, las boquillas número 353, 1E y la 1M de Wilton. Estas boquillas son ideales para crear detalles en cupcakes o bordes en tartas. Si te gusta experimentar con decoraciones, estas boquillas te darán resultados increíbles. Yo usé esta crema para rellenar un pastel de 3 pisos y fue un éxito total. Quedó firme, estable y con un sabor delicioso. Si quieres ver cómo hice este pastel paso a paso, aquí te dejo el link al tutorial completo. Estoy segura de que te encantará el resultado tanto como a mí. ¿Viste qué fácil es preparar esta crema de Oreo? Ahora tienes una receta rápida, deliciosa y súper firme para decorar y rellenar cualquier postre. Es tan versátil que se convertirá en tu favorita en poco tiempo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si te gustó esta receta, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de mis próximas recetas. Déjame un comentario contándome cómo planeas usar esta crema o en qué parte del mundo estás preparando tus postres. Nos vemos el próximo vídeo con más ideas para que brilles en la cocina. Muchas gracias y hasta pronto.